Buenos días, mi nombre es Dante Rosales y el día de hoy, junto con mis compañeros Ana Bernardo y Leomar Lima, les vamos a hablar un poco sobre un tema bastante interesante de analizar: el periodismo de investigación. Antes de entrar en profundidad, debemos comenzar primeramente con su concepto. ¿Qué es el periodismo de investigación? Pues bien, el periodismo de investigación es el que analiza en profundidad un tema en particular, con el fin de poner en evidencia hechos de corrupción, analizar políticas gubernamentales y corporativas, o llamar la atención sobre tendencias sociales, económicas, políticas o culturales. Un periodista de investigación puede dedicar meses o años a un solo tema. Hablemos ahora de los antecedentes del periodismo de investigación. El periodismo de investigación tiene sus raíces en el siglo XIX, pero se desarrolló y consolidó a lo largo del siglo XX. Algunos antecedentes e hitos importantes son Nellie Bly, 1864-1922, una de las primeras periodistas de investigación destacadas. En 1887 hizo un reportaje encubierto sobre las condiciones de los asilos psiquiátricos en Nueva York, lo que llevó a reformas significativas. Ida B. Wells, 1862-1931, realizó investigaciones y escribió sobre linchamientos y la violencia racial en el sur de los Estados Unidos, a fines del siglo XIX. Upton Sinclair, 1878-1968. Su libro The Jungle, publicado en 1906, expuso las condiciones insalubres en la industria de la carne en Chicago, lo que llevó a reformas en la regulación de alimentos y medicamentos. Modelos y referencias. Investigación de Watergate. El trabajo de Bob Woodward y Carl Bernstein sobre el escándalo de Watergate en la década de 1970 es un modelo icónico de periodismo de investigación que llevó a la destitución de un presidente. Investigación de los papeles del Pentágono. Daniel Ellsberg filtró documentos secretos del gobierno de Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam en 1971, que fueron publicados por el New York Times y el Washington Post, estableciendo un precedente importante para la protección de fuentes periodísticas. Trabajo de Seymour Hersh. Las investigaciones de Hersh, como su explosión de la masacre de My Lai y su trabajo en Abu Ghraib, resaltan cómo los periodistas de investigación pueden destapar abusos graves. Estos son algunos ejemplos de la historia de modelos de periodismo de investigación. A lo largo del tiempo, el periodismo de investigación ha desempeñado un papel esencial en la revelación de verdades ocultas, la promoción de la rendición de cuentas y la protección de los derechos públicos. Hablemos ahora de un apartado fundamental, y son las fases, técnicas y estrategias del periodismo de investigación. Fases: identificación del tema, recopilación de información, verificación de los hechos, investigación en profundidad, entrevistas, elaboración de informes y presentación al público. Técnicas: análisis, documental, investigación en línea, entrevistas confidenciales, seguimiento de dinero, vigilancia, análisis de datos, estrategias, colaboración, protección de fuentes, difusión estratégica, énfasis en la ética, investigación, encubierta, persistencia, contextualización. Estas fases, técnicas y estrategias son esenciales en el periodismo de investigación para garantizar que se realice una investigación exhaustiva y precisa y que los hallazgos se presenten de manera ética y efectiva al público. Aspectos legales y éticos del periodismo de investigación. Aspectos legales: privacidad, difamación, protección de fuentes, acceso a la información,
aspectos éticos, veracidad, imparcialidad, transparencia, respeto, rendición de cuentas, límites y dificultades, amenazas a la seguridad, conflictos de intereses, presiones legales, éticas y tácticas encubiertas, integridad profesional. El periodismo de investigación a menudo implica equilibrar la búsqueda de la verdad y el interés público con las consideraciones legales y éticas. Los periodistas deben ser conscientes de los límites y desafíos para ejercer su profesión, de manera responsable y ética. Ana Victoria Bernardo acá. Primero debemos hablar sobre la ética y los valores del periodismo. La primera obligación del periodista es la búsqueda de la verdad y de su difusión. El periodismo debe mantenerse leal a los ciudadanos, estimulando el debate y la construcción de opinión. La esencia del periodismo está en la verificación de la información y la confrontación de fuentes y versiones. Debe servir de foro para las críticas públicas y la búsqueda de soluciones del compromiso. El periodismo debe someter a un escrutinio las conexiones, el interés y el poder que lo sustentan. Quienes lo practican deben ser independientes de las personas, organizaciones y acontecimientos que los informan. Hacer periodismo de investigación es peligroso y representa enfrentar una serie de obstáculos que van desde leyes que impiden el acceso a la información, así como los intereses políticos y económicos de los medios de comunicación. Se recomienda fomentar y fortalecer el periodismo de investigación, capacitando a los periodistas, reformando los planes de estudio de las universidades y de esta forma garantizar que los medios de comunicación cuenten con recursos económicos para hacer periodismo de investigación, así estos no se ven limitados. Cuando hablamos de la duración de las actividades periodísticas, debemos tener en cuenta que tradicionalmente en este tipo de periodismo los reporteros trabajan durante varios días, semanas e incluso meses investigando para preparar reportajes complejos y completos, una tipología de trabajo que ha experimentado diferentes altibajos junto al sector periodístico. Al hablar de las leyes de acceso a la información, debemos tener en cuenta los artículos 51, 132, 141 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son el pilar fundamental para la defensa del derecho de acceso a la información pública. En el artículo 143 se expresa claramente que los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de sus actuaciones. La ley del ejercicio del periodismo nos contempla en la legislación venezolana, que también significa un pilar importante para la defensa del derecho de acceso a la información pública. El instrumento que regula la actuación de los comunicadores sociales señala en su artículo 5 que el periodista es custodio y defensor del derecho del pueblo a ser y a estar siempre informado de forma veraz e íntegramente, y al mismo tiempo del derecho del periodista al libre acceso a las fuentes informativas. Diferencias entre investigación e información. Para poder entender la diferencia entre estos dos términos es necesario conocer el concepto de los mismos. La investigación es la acción y efecto de investigar, es buscar por distintos métodos rastros, huellas, indicios o vestigios de algo, mientras que la información son datos procesados y ordenados que aportan nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un tema determinado. Se puede decir que la investigación parte de un procedimiento para buscar soluciones o las causas de un hecho. En el caso de la información, a partir de los conocimientos adquiridos se pueden tomar las decisiones o alternativas más apropiadas. El poder de los medios de comunicación tienen un gran impacto en la sociedad, ejercen la función de informar y entretener, tienen un amplio alcance, lo que les permite llegar a grandes masas. Su influencia puede ser tanto positiva como negativa, va a depender del contenido, la veracidad de la información y de la influencia de fuentes externas. Cualidades del periodista de investigación. Debe ser analítico y organizado, observador, debe tener sentido de la noticia, ser pionero de la información, valiente. En estos, la ética es primordial, debe ser veraz con la información.
Redacción en periodismo de investigación. El periodismo de investigación, además de tener una primicia, una hipótesis y muchos datos, debe contar una historia, captar la atención de los espectadores, utilizar recursos de la ficción sin escribir una ficción. En definitiva, debe contar una historia que llame la atención, pero que esté avalada por los hechos. En conclusión, el periodismo de investigación es un reportaje de investigación que profundiza temas que no son del conocimiento público, pero sí de interés para la sociedad. Es profundo, riguroso y objetivo. El periodista de investigación debe ser objetivo, imparcial, riguroso, respetuoso, responsable y transparente. Debe estar apegado a las leyes y regulaciones. La redacción debe ser clara, precisa y debe estar fundamentada. En el caso de los medios de comunicación, estos ejercen un gran poder en la sociedad. De ahí la importancia en la transparencia y veracidad de la información que estos suministran. Gracias por prestar atención. Hasta pronto.